Hola estudiantes, ¿cómo están? Volviendo de las vacaciones, retomando nuevamente las clases de Gradúate. Espero que lo hayan pasado bien, que hayan descansado, que hayan podido disfrutar con sus familias, con sus hijos. Y estamos listos entonces para partir ahora con una nueva clase de matemáticas. Vamos a ver hoy día una materia que se llama función cuadrática o funciones cuadráticas. Bien, que tiene que ver con álgebra, que es lo último que estábamos viendo en las últimas clases. Bien, esta clase, las funciones cuadráticas, la vamos a dividir en dos clases. ¿Sí? Hoy día vamos a ver parte de lo que deberían saber de función cuadrática. Y la siguiente clase vamos a ver así, la segunda parte. ¿Sí? Son clases que están como continuas, así como la película 1 o la película 2, lo mismo en este caso. ¿Ya? Es muy importante que sepan también que lo que vamos a ver hoy y la siguiente clase es una versión resumida de lo que deberían saber, ¿ya? Así que les voy a pedir que si quieren comprender bien este contenido, no se queden solo con lo que veamos en estas clases, sino que intenten también estudiar un poquito más allá y reforzar en sus casas, ¿ya? Porque es harto lo que hay que ver y muy poco el tiempo que tenemos, ¿bien? Aprovecho entonces de saludar a los que me están saludando en el chat. Saludos a Peñarolén, que está allá Juan Rosas, me acuerdo muy bien de ti, Juan. Y Juan Belmar también nos dice buenos días. Vayan por favor saludándome en el chat los que están conectados para saber quiénes van a participar de esta clase y también para saber de dónde son. Además de Peñarolén, que ya lo sé. Mi nombre es Ali Cárdenas, por si no se acordaban, y vamos a comenzar con la clase. Entonces, como siempre, vamos a partir recordando cuál es nuestra meta y por qué estamos hoy día acá. Bien, la meta que tienen y que yo también tengo con ustedes es que puedan aprobar, ¿cierto?, su cuarto medio. Y para eso vamos a recorrer un camino de varias clases, con clases más fáciles, otras más difíciles, otras en que van a entender más, otras en que van a entender menos. Pero lo importante es que cada una de esas clases nos va a poder llevar a aprobar este examen que tienen que dar ustedes, si no me equivoco, en octubre o noviembre. Bien, hoy día nos acompaña un personaje, a ver si lo identifican quién es. Les voy a pedir que vayan escribiendo en el chat quién creen que es, y si no lo saben, yo les digo después quién es ese personaje. Bien, saludos entonces a Paine, veo que también están algunos desde Paine, a Carolina, Natalie, Aileen y también a Javiera. Bien, ¿qué vamos a aprender hoy? Hoy día tenemos 3 objetivos. El primero va a ser conocer el concepto de función cuadrática. Vamos a ver qué es esto de lo que está hablando la profe. Vamos a evaluar valores en una función cuadrática. Ya vamos a ver a qué me refiero con evaluar. Y vamos a calcular también los ceros de una función cuadrática. Bien, y obviamente vamos a ver qué significan los ceros. ¿A qué se refiere la profe con los ceros de esa función? Bien. Partamos con el primer objetivo. Conocer el concepto de función cuadrática. Voy a mover un poco aquí. Bien, una función cuadrática es una... Primero tenemos que recordar lo que es una función, ¿sí? Esto se ve generalmente en primer ciclo, ¿bien? Que es primer y segundo medio. Una función es una especie de fórmula matemática donde uno, al ingresar un valor para la variable x, porque tiene 2 variables, obtiene otro valor para la variable f de x, ¿sí? Entonces primero les voy a comentar qué es una función. Una función es como una fórmula, ¿sí? Como esta que está acá, una especie de fórmula, donde yo al poner diferentes valores numéricos a x, por ejemplo, acá en vez de un x, supongamos que yo pongo un 1, y aquí también, o en vez de la x pusiera un 2, y aquí también, ¿cierto? Eso me va a dar una operación matemática que yo al resolverla voy a obtener otra variable, otro número, otro valor, que es esta de acá, f de x, ¿sí? Entonces las funciones son fórmulas que tienen 2 variables. Una variable, que sería la x, generalmente puede ser cualquier otra letra, pero generalmente en matemáticas se habla de x. Y otra variable, que es la f de x, que también en algunos casos se le conoce como y. ¿Bien? Entonces esto puede ser un f de x o puede ser una letra y. ¿Bien? Entonces, así como tenemos, como sabemos que las funciones, ¿cierto?, son fórmulas que tienen 2 variables, hay diferentes tipos de funciones, ¿sí? Hay una función lineal, una función exponencial, diferentes tipos de funciones, y la función que vamos a ver hoy es la función cuadrática, que es esta, que tiene esta forma, ¿sí? La fórmula de las funciones cuadráticas siempre tiene esa forma que aparece ahí, donde tenemos, ¿cierto?, los números a, b y c. Esos son números también, a, b y c, como dice acá, pero son números enteros. ¿Qué quiere decir enteros? Positivos o negativos, ¿bien?
Ojo que también pueden ser fracciones, ¿ya? Pero en esta clase, en este caso, vamos a ver solamente la fórmula con a, b y c con números enteros. Y además, tienen que saber que en una función cuadrática, para que la función sea cuadrática, el número que esté en la letra a tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Porque si es distinto de 0, si se dan cuenta, si recuerdan, ¿cierto? Acá tenemos ax cuadrado. ¿Sí? Y aquí, aunque no aparezca, hay oculto, está oculta, mejor dicho, una multiplicación. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que decir a por x al cuadrado. Lo mismo que acá. B por x al cuadrado. Aunque acá no aparezca el por, ustedes tienen que saber que acá hay un por oculto. ¿Bien? Entonces, si la a vale 0, bien, me va a quedar 0 por x cuadrado. Y como sabemos, a multiplicar cualquier número por 0, eso me da 0. ¿Sí? Entonces, si a es 0, se va este término del x cuadrado, y al irse este término, esta función quedaría así. Bien, y eso ya no sería una función cuadrática. Entonces las funciones cuadráticas tienen siempre esta forma. Un número con un x cuadrado, y se le llama cuadrática porque justamente el x está al cuadrado. Ya, si el x no está al cuadrado o no hay ningún x cuadrado en la función, quiere decir que ya no es una función cuadrática. Bien, entonces, ¿cuál es la forma? Es f de x, así se le llama, f de x, o fx, pero generalmente se le dice f de x, es igual a por x cuadrado más b por x más c. ¿Sí? Esta forma visual tiene las funciones cuadráticas. Y donde a, b y c, como les dije anteriormente, son números enteros, que pueden ser positivos y negativos, y el a es distinto de 0, no puede ser 0. Acá tenemos algunos ejemplos. Saludos a Renca, nos saluda Rómulo Campos desde allá. Ejemplos. Primer ejemplo, f de x es igual a x cuadrado más 2x menos 8. Y si ahí vemos, vamos a identificar los valores de a, b y c, ¿bien? Para verificar si efectivamente son funciones cuadráticas. Hay un x al cuadrado, por lo tanto, sí sería una función cuadrática. ¿Cuál sería el valor de la letra a, que está ahí en la fórmula, ¿cierto? La letra a es el número que está antes del x cuadrado, ¿sí? Pero ustedes me podrían decir, pero profe, aquí no hay ningún número antes del x cuadrado. Pero recordemos también que en álgebra, si no aparece un número delante de la letra, uno entiende que hay ahí escondido un 1. ¿Sí? Acá hay un 1 que está escondido. Así como les dije anteriormente, que acá hay una multiplicación implícita o oculta que en matemáticas no se escribe el punto de la multiplicación, sino que ya se entiende que al estar estas letras juntas se está multiplicando. Aquí es lo mismo. Si no hay un número delante de la letra, se entiende que hay un 1. Ustedes tienen que saber, ahí hay un 1 porque la profe Dali me dijo que había 1. ¿Bien? Entonces acá hay un 1. Por lo tanto, el a de esta función vale 1. ¿Sí? La letra b sería el número que está delante de la x, que está sola, sin el cuadrado. ¿Sí? Y en este caso sería 2. Y aquí el c sería todo este término. ¿Sí? Siempre con el signo que está adelante. ¿Bien? Entonces el c, en el primer ejemplo, en el que está acá, sería menos 8. En el segundo ejemplo, la letra A, ¿sí? Que corresponde a que está antes del x cuadrado, valdría 2. La letra B sería menos 5. Y si nos fijamos, no hay otro término ahí. Al menos 5 no se le está sumando ni restando nada. Por lo tanto, se entiende que la letra C en esta función cuadrática vale 0. Bien, pero sigue siendo una función cuadrática, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene el x cuadrado. Recordemos que las funciones cuadráticas tienen que tener, ¿cierto?, el x al cuadrado. Solamente la letra A no puede ser 0, pero B y C sí pueden ser 0. Bien, y el tercer ejemplo, f de x igual x cuadrado, donde la letra A vale 1, porque acá tiene que estar escondido, ¿cierto?, el 1. La letra B vale 0 y la letra C también vale 0. ¿Sí? Entonces, además, tienen que saber, esto es lo que vamos a ver de hecho en la siguiente clase, que las funciones cuadráticas, siempre a graficarlas, porque las funciones uno las puede dibujar, ¿sí? Uno puede ir identificando diferentes valores y esos valores o puntos cardinales, así que tarea ahí para la casa buscar qué son los puntos cardinales, que vamos a ver en la siguiente clase. Vamos al repasar diferentes valores en la función, podemos graficar esos puntos que vamos a obtener y al graficar esos puntos siempre vamos a obtener una parábola. Bien, que las parábolas son las que tienen esta forma. Ya, ojo que la parábola puede ser como con los brazos hacia arriba, como aparece acá, o también puede ser hacia abajo. Ya, pero la gráfica en particular la vamos a ver en la siguiente clase, pero tienen que saber, porque es parte del concepto de comprender las funciones cuadráticas, que las funciones cuadráticas al graficarlas se obtiene una parábola. ¿Sí?
Entonces, ya vimos y alcanzamos nuestro primer objetivo, que es conocer el concepto de función cuadrática, ¿sí? Que son funciones que tienen la x elevada al cuadrado, ¿sí? Y que la forma general es f de x igual a x cuadrado más bx más c, donde la letra a tiene que ser siempre distinta de 0. Vamos ahora entonces a evaluar valores en funciones cuadráticas, ¿sí? Ahora vamos a ver a qué me refiero con evaluar valores. Evaluar una función, ¿ya? Porque no solamente las funciones cuadráticas se pueden evaluar, sino que todas las funciones se pueden evaluar. Bien, y evaluar en matemática, en este caso, o evaluar funciones, se refiere a reemplazar la letra x de la función por un valor numérico. Bien, entonces uno reemplaza la x por ese valor numérico y al reemplazar la x por ese valor numérico vamos a obtener una operación matemática de operatoria combinada donde vamos a tener multiplicaciones, una potencia, sumas, restas y al resolver esa operación matemática nos va a dar un valor para f de x, ¿sí? Y al hacer ese proceso nosotros estamos evaluando la función. Vamos a ver creo que 2 ejemplos para que luego ustedes lo repliquen y veamos si se entiende qué es evaluar una función cuadrática. Tenemos entonces aquí una función cuadrática que es f de x igual x cuadrado más 3x menos 5. Bien, x cuadrado más 3x menos 5 y me dice evalúa la siguiente función para x igual 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que donde aparece x en esta función, yo en vez de colocar una x voy a colocar un 2. Porque eso me dice el ejercicio. ¿Sí? Dice evalúa esta función para x igual 2. Entonces, en vez de la x, yo reemplazo la x por el 2 y me queda, en vez de x cuadrado, me queda 2 al cuadrado, más, en vez de 3x, me queda 3 por 2, porque recuerden que recién les mencioné que aquí hay una multiplicación oculta, ¿sí? Acá no me va a quedar 32. Si yo reemplazo la x por el 2, no me va a quedar 32, me va a quedar 3 por 2, ¿bien? Porque acá hay una multiplicación oculta que no se escribe. Menos 5, y el menos 5 me queda tal cual porque no hay ninguna x asociada a este número, ¿bien? Entonces, al evaluar la función por 2, me queda algo así. Y ahora, ¿qué debo hacer para terminar de evaluar esa función? Hacer el cálculo matemático de esta operación para obtener el valor de f de x. Y entonces sigo resolviendo y me queda 2 al cuadrado es 2 por 2, ¿cierto? Recuerden que este número pequeñito, que es las potencias, es el exponente y me indica cuántas veces debo multiplicar por sí mismo la base, que es este de acá, ¿sí? Y tengo que multiplicarla 2 veces, entonces multiplico 2 por 2. Y 2 por 2 me da 4, por tanto 2 al cuadrado, 4, ¿sí? Más 3 por 2, que es 6, como aparece acá, menos 5, que se baja tal cual. Y ahora resuelvo esta suma y restas de números. 4 más 6 es 10 y 10 menos 5, 5. Por lo tanto, f de x vale 5. Por lo tanto, al evaluar esta función cuadrática para x igual 2, f de x va a ser igual a 5. ¿Ven? ¿Se acuerdan que yo les dije que una función es una fórmula donde uno tiene dos variables, o dos variables se refiere a dos números que pueden tomar distintos valores, ¿sí? Dos variables. Entonces, una variable es la x y la otra es f de x. Entonces, al ingresar un valor numérico para x, yo voy a obtener la otra variable que sería f de x. Entonces, al ingresar el 2, ¿cierto? Al reemplazar la x por el 2, yo obtengo que f de x vale 5. Y aquí ya evalué mi función cuadrática para x igual 2. Cuando x igual 2, f de x vale 5, como aparece más allá. Bien. Ahora vamos a pasar, acá hay otro ejemplo, lo voy a pasar rápido para que vamos a pasar al ejercicio que ustedes van a resolver, que es lo mismo que hicimos anteriormente, pero con signo negativo. ¿Sí? Recordemos que x puede tomar cualquier valor positivo o negativo, o también pueden ser fracciones, pero en este caso vamos a ver solo números enteros. Ya, lo voy a ver rápidamente para que vayan recordando cómo se opera con números enteros. ¿Sí? Recuerden, tienen que recordar la ley de los signos que aparece ahí arriba y cuando los números se van restando y se van sumando. Recordemos que en la suma y resta de enteros, números de igual signo se suman y se conserva el signo, y números de distinto signo se restan y se conserva el signo del mayor. Entonces tengo f de x igual x cuadrado más 3x menos 5. La misma función. En vez de x igual 2, en este caso voy a reemplazar por x igual menos 1. Entonces reemplazo aquí, me va a quedar menos 1 al cuadrado más 3 por menos 1, menos 5. Menos 1 al cuadrado es lo mismo que decir menos 1 por menos 1, es decir, multiplico por sí mismo 2 veces el menos 1,
Y según la ley de los signos, ¿cierto? 1 por 1, 1, menos por menos, más. Me queda positivo, ¿sí? Recordemos también que si no aparece el signo acá, uno entiende que hay un más oculto, ¿sí? Menos 1 por menos 1, 1. Y luego tengo más 3 por menos 1. Más 3 por menos 1. Bien, ¿qué hago? Multiplico 3 por 1, que es 3. ¿Y cómo veo el signo? Por la ley de los signos. Más por menos, menos. Y luego bajo el menos 5 tal cual como aparece en la flechita. Y tengo la operación matemática 1 menos 3 menos 5. 1 menos 3 sería menos 2, porque números de distinto signo, 1 positivo, menos 3 negativo, se restan y se conserva el signo del mayor. ¿Cuál es mayor? El 3, y el 3 es negativo, por lo tanto 1 menos 3 sería menos 2. Y menos 2 menos 5, no me acuerdo si acá aparece, sí, menos 2 menos 5, números de igual signo, menos 2 y menos 5, se van a sumar y se va a conservar el signo en común. Entonces, menos 2 menos 5, sumo 2 más 5, que es 7, y conservo el negativo. Por lo tanto, cuando x vale menos 1, como aparece allá arriba, f de x vale menos 7. ¿Sí? Entonces, ahora les voy a pedir a ustedes que evalúen esta función, ¿sí? Para x igual 2, donde dice que la función es f de x igual x cuadrado menos 4x más 3. Ahora yo les voy a pedir que ustedes evalúen esta función para x igual 2. ¿Sí? Evalúen la función para x igual 2. Así que les voy a dar unos minutos. Por favor, si no se comprendió o si no saben bien cómo hacerlo, también me lo escriben en el chat para poder nuevamente explicar. ¿Ya? Y si no, les voy a dar 2 minutos para que lo resuelvan. ¿Sí? Bien. Les doy 2 minutos. Vuelvo entonces en 2 minutos. Resuelvan, y si no saben, escríbanmelo también en el chat para saber que no saben y volver a explicarlo. ¿Sí? Los espero. Ya, veo que tenemos algunas respuestas, así que vamos a revisar. Juan Belmar dice que es la C, Marite también que es la C, Javi Órdenes que es la B, Juan Belmar se rectificó, dice que es la B, y Carolina Noemí que es la C. Patricia Lagos dice que es la C. Vamos a revisar entonces para ver cuál es la correcta. Bien, les voy a decir que efectivamente la correcta está entre la B y la C, pero que algunos se equivocaron o probablemente se equivocaron en la operatoria matemática con números enteros, ¿ya? Entonces probablemente, por lo que veo por las respuestas, todos comprendieron el procedimiento de evaluar la función, pero algunos tienen que volver a repasar las reglas de los números enteros. Bien, entonces, la alternativa correcta es la B. Bien, como bien dijo Javi Órdenes y Juan Belmar, que se rectificó. ¿Por qué es la B? Porque vamos a evaluar entonces la función para x igual 2. Bien, para x igual 2. Entonces, en vez de la x, ¿cierto? Pongo el 2 y me va a quedar 2 al cuadrado. Ups, ahí sí, para que se vea. Me va a quedar 2 al cuadrado menos 4 por 2, ¿sí? Porque en vez de la x voy a poner el 2, más 3. 2 al cuadrado, como vimos recién, es 2 por 2. Y eso me da 4. Menos, ¿cierto? Y luego tengo menos 4 por 2. Ese 2 es positivo, ¿cierto? Menos por más me da menos. Por lo tanto, menos 4 por 2 me da menos 8. ¿Sí? Porque 4 por 2 es 8. Y el menos del 4 con el más del 2 me queda menos, según la ley de los signos que está allá arriba. Me queda 4 menos 8 más 3. ¿Bien? Sí, menos con más se resta, efectivamente, como dice Damián Galindo. Entonces, se resta y se conserva el signo del mayor. 4 menos 8 más 3, ¿sí? Probablemente varios de ustedes llegaron a esto, ¿sí? Y cuando no estuvo el error en algunos casos, yo creo, estuvo, de hecho, en resolver el 4 menos 8. 4 menos 8. Esto es ley de números enteros, ¿sí? Esto significa que sí comprendieron el procedimiento, pero hay que repasar las leyes de los números enteros. 4 menos 8. 4 positivo, menos 8 negativo, ¿sí? Tenemos una resta o una suma, ¿bien? De números que tienen distintos signos. El 4 es positivo y el 8 es negativo. Como son de distintos signos, como bien dijo Damián Galindo, se restan, ¿sí? Más y menos, por lo tanto estos números, el 4 y el 8, los voy a restar, ¿bien? 8 menos 4 me queda 4. ¿Y qué signo va a tener esa resta? El signo del número mayor. ¿Cuál es mayor? ¿El 4 o el 8? El 8. Por lo tanto, el valor de esta resta va a ser menos 4.
porque 8 menos 4 es 4, y como son de distintos signos, se restan, y ahí está el 4, y se conserva el signo del número mayor, que en este caso es el 8, que tiene negativo. ¿Bien? Entonces, 4 menos 8 es menos 4. Y menos 4 más 3, acá tenemos nuevamente otra resta, donde se restan, ¿cierto? Como tenemos distintos signos, menos 4 más 3, distintos signos, vamos a restar esos números. Vamos a restar el 4 y el 3. 4 menos 3 me da 1, el 1 de acá, ¿cierto? ¿Y qué signo lleva ese 1? El signo del número mayor. Bien, ¿cuál es mayor? ¿El 4 o el 3? El 4. Por lo tanto, el resultado va a tener signo negativo, porque el 4 tiene negativo. Me queda menos 1. Bien, y por eso que la respuesta correcta era la B. ¿Sí? ¿Qué pasó probablemente en algunos casos? Algunos dijeron 4 menos 8, 4, sin el negativo, ¿sí? Algunos llegaron yo creo que a esto. Y 4 más 3, 7 efectivamente, ¿ya? Así que cuéntenme si los que respondieron otra alternativa comprendieron por qué era la B menos 1 y no la C. ¿Bien? Y vamos a pasar, vamos a alcanzar a hacer el otro ejercicio, a la última parte de la clase. ¿Ya? Les voy a dejar igual ahí unos segundos el ejercicio para que después van a ver el video y lo hagan en su casa. ¿Ya? Ahí está el ejercicio. Y vamos a pasar entonces al último objetivo, que es calcular los ceros de una función cuadrática. Los ceros de una función cuadrática corresponden a los valores, ¿sí? A los puntos o a los valores de x, donde la parábola, recuerden que yo les dije que al graficar una función cuadrática se obtiene una parábola, ¿cierto? Como los brazos hacia arriba, como la de acá, o los brazos hacia abajo, como la que está más allá. Entonces, los ceros son los puntos o los valores de x, donde la parábola corta el eje y, ¿sí? Recordemos que las funciones se pueden graficar en un plano cartesiano, y en un plano cartesiano hay un eje x, que es este de acá, y un eje y, un eje horizontal y un eje vertical, ¿sí? Y los ceros de una función cuadrática son los puntos de x o los valores para x, donde la parábola corta al eje x, ¿sí? Donde corta este eje, donde la parábola se intercepta con el eje x, con el eje horizontal, ¿sí? Esos son los ceros de una función. ¿Sí? Que uno en una gráfica podría identificarlos claramente, ¿cierto? Podría decir, ahí hay uno y ahí está el otro, o aquí hay uno, aquí está el otro. Bien, pero a veces no nos dan la gráfica, nos dan solamente la función y nos piden calcular para qué valores de x o cuáles son los ceros la parábola intersecta el eje x, sin ver la función. Entonces, en esos casos hay que aplicar un procedimiento que es un poco largo, así que les voy a pedir mucha atención, donde debemos igualar la función cuadrática a 0. Entonces, cuando les pregunten cuáles son los ceros de esta función cuadrática, ustedes lo que deben hacer es igualar la función cuadrática a 0. Es decir, en vez de donde está el f de x, poner un 0. Es decir, el f de x va a ser 0. Entonces, los ceros de una función cuadrática se calculan cuando f de x es 0. ¿Sí? Y para resolver ese tipo de operaciones, hay que seguir un procedimiento que, como les comenté, es largo, así que les voy a pedir mucha atención, porque si lo van siguiendo y lo van practicando, lo van a comprender bien. Entonces dice el ejemplo: encuentra los ceros de la función f de x igual x cuadrado menos 2x menos 3, ¿sí? Y tenemos la función, y como les mencioné anteriormente, para calcular los ceros de una función cuadrática debemos igualar la función a 0, es decir, en vez del f de x voy a poner un 0. Entonces la función, toda que esta es la función, me queda igualada a 0. Y ahora lo que debo hacer es utilizar la fórmula que aparece aquí. Bien, que se ve monstruosa, ya, pero la vamos a aplicar para que ya no sea tan monstruosa. Bien, que dice x, es decir, el 0, al resolver esto, ojo, si se fijan acá hay un más y un menos, ¿sí? Eso quiere decir porque vamos a obtener dos valores de x utilizando esta fórmula, ¿sí? ¿Por qué dos valores? Porque si recuerdan, voy a retroceder, la función cuadrática, ¿cierto? Es una parábola, y si se fijan, tiene dos ceros las funciones cuadráticas, porque hay dos puntos donde la parábola corta el eje x, hay dos puntos, allí también, ¿viste? Ahí al lado. Hay dos puntitos, esos dos son ceros. Las parábolas o las funciones cuadráticas tienen dos ceros. Hay dos ubicaciones, dos puntos o dos valores de x, donde esa función cuadrática corta al eje x, ¿sí? Y por eso que al aplicar esta fórmula vamos a obtener
dos valores de x, ¿sí? Y la fórmula dice que el 0 o la x va a ser igual a menos b. ¿Cuál es b? Los números que les dije anteriormente, ¿cierto? Tenemos las funciones cuadráticas, tienen una variable a, una b y otra c. Ya la vamos a identificar. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido, recordemos que esta línea es división, en 2 por a. Entonces, lo primero que debemos hacer para calcular los ceros de una función cuadrática es igualar la función cuadrática a 0. Lo segundo es identificar cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. ¿Cuánto vale a? La a es el número que acompaña al x cuadrado, ¿sí? Y recuerden que si no aparece un número, el a va a ser 1. Por tanto, a vale 1. ¿Cuál es la b? La variable b es el valor o el número que acompaña a la x, que no está al cuadrado. Es decir, que en este caso, que acá está la x que no está al cuadrado, b sería menos 2, que aquí está, menos 2. Y c es el término que sigue que no tiene x, menos 3, ¿sí? Y si acá no apareciera nada, por ejemplo, si acá la función fuese x cuadrado menos 2x, el c valdría 0, ¿sí? O si fuese así, va. O si fuese así, ahí, ¿sí? Si fuese la función x cuadrado menos 3, el b valdría 0. ¿Bien? Pero en este caso, a vale 1, porque el x cuadrado está acompañado de 1. B vale 2, porque x está acompañado del menos 2. Y c vale menos 3. Y ahora, luego que ya identifiqué el valor de a, b y c, reemplazo esos valores en la fórmula que está ahí arriba. Vamos haciéndolo paso a paso. Tengo entonces, me voy a achicar para que se vea mejor. Ahí, tengo. X va a ser igual a menos b, ¿sí? Menos b, y b vale menos 2. Entonces me va a quedar menos 2, ¿sí? Porque b vale menos 2. Entonces me va a quedar menos 2 más menos, ¿sí? Hay más menos porque recuerden que tenemos que obtener dos valores de x, ¿sí? Más menos. La raíz cuadrada que está ahí, raíz cuadrada, de b cuadrado, necesito moverme, de b cuadrado, b vale menos 2, entonces me queda menos 2 al cuadrado, menos 4 por a por c, menos 4 por 1, porque a vale 1, por c, que vale menos 3, ¿sí? Entonces me queda menos 2 al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 3, dividido en 2 por a, 2 por 1, porque a vale 1. ¿Bien? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Vayan ahí escribiéndome en el chat, por favor. Ya, entonces, ya reemplazamos los valores a, b y c en esta fórmula monstruosa. Ya, que se van a dar cuenta que no es tan monstruosa si la vamos resolviendo paso a paso. Ya, reemplacé los valores y ahora tengo que ir calculando, ¿sí? Desarrollando esta operación matemática. Si nos fijamos, tenemos menos 2. Y en este caso, como tenemos dos signos repetidos, debemos dejar esta expresión con un solo signo, ¿sí? Y en este caso, cuando tenemos dos signos repetidos en los números enteros, debemos aplicar la ley de los signos, ¿sí? Donde me queda menos 2, es decir, menos por menos, y veo la ley de los signos, y menos por menos es más, por lo tanto, menos 2 me queda más 2, ¿sí? Vuelvo a repetir. Cuando tenemos dos signos juntos, ¿sí? Debemos resolver esta operación para dejarlo en un solo signo, ¿sí? Y para hacerlo tenemos que aplicar también la ley de los signos, la que se aplica para la multiplicación y división de números enteros. En estos casos también se tiene que aplicar, ¿bien? Y veo menos con menos, veo la ley de los signos, menos con menos, más. Por lo tanto, este menos con menos me va a quedar en más 2, ¿sí? Luego viene el más menos, que está acá. Más menos, ¿cierto? Más menos 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, y eso es menos 2 al cuadrado. Recordemos que eso es lo mismo que menos 2 por menos 2, ¿sí? Menos 2 por menos 2. Y multiplico 2 por 2, 4, ¿cierto? Como aparece acá arriba, y menos por menos, según el de los signos, más 4. Entonces, este menos 2 al cuadrado me va a quedar como 4. O más 4, ¿sí? Recordemos que el más se puede no escribir. Luego viene, bueno, ahí se me puso inmediatamente el más, pero vamos a ver por qué. Tengo menos 4 por 1 por menos 3, ¿sí? Entonces aquí, lo primero que debo hacer, o como tengo la multiplicación de tres números, puedo
multiplicar uno con uno y después el resultado con el otro, o primero ver los signos, colocar el signo que corresponde y luego hacer la multiplicación de los números. En este caso vamos a ver primero el signo. Tengo menos 4 por 1, ¿sí? El 1 es positivo. Menos por más, según ley de los signos, menos, ¿cierto? Y ese menos lo voy a multiplicar con este menos, del menos 3. Y menos con menos, según ley de los signos, más. ¿Bien? Y ahí, como si se fijan acá, ya tengo acá el signo. Por lo tanto, en signo, solo con el signo, sabemos que esta operación matemática va a ser positiva. Y ahora multiplico los números. 4 por 1, 4. 4 por 3, 12. ¿Cierto? Y luego hago la multiplicación de abajo. 2 por 1, 2. Ups. ¿Bien? Bien. Y ahora, si se fijan, pasamos de una operación matemática que se veía muy compleja a algo mucho más simple. Y ahora sigo desarrollando, donde el más 2 va a ser lo mismo que 2, ¿cierto? Porque ese más de adelante puede no escribirse, más menos el resultado de 4 más 12, y eso es 16, ¿cierto? Dividido en 2. Bien. Y ahora sigo desarrollando, y me va a quedar que el primer valor de x, o el primer 0, va a ser lo que yo obtenga al calcular 2 más raíz cuadrada de 16 menos dividido en 2. Y el otro 0 va a ser lo mismo, pero con el menos. Ahí, con el menos acá. ¿Sí? Si se fijan, acá tenemos más menos, entonces un 0 de esta función va a ser 2 más raíz cuadrada de 16 dividido en 2. Y el otro 0 va a ser 2 menos raíz cuadrada de 16 dividido en 2. Calculo el primer 0. ¿Sí? 2 más raíz cuadrada de 16 dividido en 2. El primer 0 y me queda 2 más la raíz cuadrada de 16 es 4. Aquí tenemos que recordar, si no me equivoco, nuestra primera clase de raíces cuadradas, donde vimos que para calcular, ¿cierto?, el valor de la raíz cuadrada, debo preguntarme qué número multiplicado por sí mismo me da 16, y ese número es el 4. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Sí? 2 más 4 dividido en 2. Y 2 más 4 vale 6. Y 6 dividido en 2, 3. Por lo tanto, el primer 0 de esta función vale 3. Vamos ahora con el segundo 0, que como les mencioné, vendría con el signo menos. x1, primer 0, que es 3. x2 es el segundo 0, donde tengo que resolver 2 menos raíz cuadrada de 16 dividido en 2. Y eso me va a quedar igual a 2 menos 4, ¿cierto? Porque la raíz cuadrada de 16 es 4, dividido en 2. Y 2 menos 4, números de distintos signos, ¿cierto? Aquí, 2 más, 4 menos, más con menos, se restan y se conserva el signo del mayor. Entonces me resto 4 menos 2, que es 2. ¿Y cuál es mayor? El 4, que tiene el negativo. 2 menos 4 me va a dar menos 2. Menos 2 dividido en 2, ¿sí? Y recordemos que la ley de los signos se aplica en los casos que tenemos aquí signos repetidos, ¿sí? Y en las multiplicaciones y divisiones. Entonces, menos dividido en más, si tengo acá hay un más oculto, me queda, según la ley de los signos, menos, y 2 dividido en 2 es 1. Por lo tanto, esta división me da menos 1. Y el segundo 0 es menos 1, como aparece ahí. ¿Sí? Vamos a ver, no sé si alcanzó, no me han venido a decir que se acabó el tiempo. Vamos a ver un segundo ejemplo, ¿sí? Para que podamos, antes de terminar la clase, ¿sí? Entonces, tenemos acá otra función, o es la misma, es otra función, donde tenemos x cuadrado menos 4x más 3. Por favor, vayan escribiéndome en el chat ahora, en este momento, si es que hay algún paso que no se entendió, porque lo voy a volver a explicar. Bien, entonces así ustedes así voy haciendo énfasis en las cosas que no quedaron claras en el primer ejemplo. X cuadrado menos 4x más 3, esa es la función cuadrática, ¿cierto? Y para calcular los ceros, la igualamos a 0, ¿sí? Luego sabemos que tenemos que ocupar esa fórmula, ¿sí? Donde lamentablemente van a tener que aprendérsela de memoria, ¿ya? Porque en la prueba no creo que no se puede ocupar formulario, así que van a tener que aprendérsela, que es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido en 2a, ¿ya? Ya, ahora que ya igualé la función a 0, identifico cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. A vale 1, ¿cierto? Que es este número de acá, A vale 1, B vale menos 4 y C vale más 3. Y aquí está A1, B menos 4, C más 3.
Y ahora reemplazo esos valores en la fórmula y me queda así. Menos b sería menos 4, más menos la raíz cuadrada, ¿cierto? B al cuadrado menos 4 al cuadrado menos 4 por A, que vale 1, por C, que vale 3. ¿Sí? Menos 4 por 1 por 3. Dividido en 2A, que sería 2 por 1. Sigo resolviendo, ¿cierto? Como vimos anteriormente, cuando tenemos signos repetidos, tenemos que seguir la ley de los signos. Menos con menos me da más. Por tanto, menos 4 me va a dar más 4. ¿Bien? Luego viene el más menos. Luego debo resolver la potencia. Menos 4 al cuadrado. Y menos 4 al cuadrado es lo mismo que menos 4 por menos 4. ¿Sí? Y menos 4 por menos 4, debo multiplicar 4 por 4, que es 16, y menos por menos, según ley de los signos, más. Entonces, menos 4 al cuadrado me da 16. ¿Sí? Luego sigo con la siguiente operación. Aquí, menos 4 por 1 por 3. Veo primero los signos, ¿cierto? Menos con más, menos. Y menos con más, menos también. ¿Sí? Entonces, el resultado de esta multiplicación va a ser negativo. Negativo. Y luego hago la operación matemática de los números. 4 por 1, 4. 4 por 3, 12. Menos 12. Y luego la multiplicación de abajo, 2 por 1. Y 2 por 1 me da 2. Continúo entonces. Continúo y me queda igual. Aquí. El más 4, ¿cierto? Puedo eliminar ese más y me queda como 4, más menos 16 menos 12. Acá voy a hacer la operación que está dentro de la raíz, 16 menos 12, y eso me da 4. Y 4 dividido en 2, 2. Bien, entonces me queda 4 más menos raíz cuadrada de 4 dividido en 2. Y ahora, ¿qué hago? Ya puedo pasar a calcular, voy a quedar aquí flotando, los ceros. ¿Sí? Mi primer cero va a ser 4 más raíz cuadrada de 4 dividido en 2. Y el segundo va a ser lo mismo que está acá, pero con el menos. Con el menos aquí, ¿cierto? Aquí, bueno, aquí, con el menos. Ya. Calculo 4 más raíz cuadrada de 4 dividido en 2. Y obtengo. 4 más la raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Por qué? Porque tengo que pensar qué número multiplicado por sí mismo me da 4 y ese es el 2. Bien, por lo tanto, la raíz cuadrada de 4 es 2. Y me queda 4 más 2 dividido en 2. 4 más 2 es 6. Y 6 dividido en 2, 3. Bien. Y calculo ahora el segundo cero, que sería x cuadrado menos... el segundo cero, x2, no x cuadrado, x2 es igual a 4 menos raíz cuadrada de 4, ¿sí? Si se fijan, el primer cero es con un más y el segundo cero es con un menos entre la raíz, antes de la raíz. 4 menos raíz cuadrada de 4 menos 2. Y sigo calculando 4 menos 2, porque la raíz cuadrada de 4 es 2, entonces me va a quedar 4 menos 2 dividido en 2. 4 menos 2 es 2, y 2 dividido en 2, 1. Y ya tengo los ceros de esta segunda función cuadrática, que es 3, y el segundo cero es 1. Bien. Entonces, no vamos a alcanzar a hacer el ejercicio, pero les voy a dejar aquí unos segundos el ejercicio que ustedes a lo mejor después podrían resolver en su casa para ver si comprendieron bien, ¿sí? Y aquí tenemos entonces los ceros de esta función, ahí aparecen A, B y C, donde yo los identifiqué, y la fórmula, ¿ya? Ustedes lo calculan en su casa y responden la alternativa correcta, ¿ya? De todas formas, les menciono que la correcta, en este caso, es la A, ¿ya? Para que tengan la respuesta y después lo puedan resolver. Cuando lo resuelvan en la casa, no pasen inmediatamente, pongan pausa en el video, resuelvan el ejercicio y después lo continúan viendo para que vean cuál era la correcta, ¿sí? Y otro segundo ejercicio que ustedes después lo pueden hacer en la casa, aquí está el desarrollo del ejercicio anterior, ¿sí? Se los voy a dejar visto para que después lo corrijan en casa. Me voy a mover aquí, esperemos un poquito. Ya, aquí está el desarrollo entonces del ejercicio anterior. Bien, y explica por qué era la A. Y aquí tenemos un segundo ejercicio donde tenemos la función 2x cuadrado menos 8, ¿sí? Ahí está el valor de A, B y C. Y la fórmula, y en este caso la correcta, es la C, ¿ya? Y a continuación, aquí está la explicación
de por qué, ya me voy a mover, es la C. Bien. Y así ustedes cuando lo resuelvan en su casa van a poder corregir, porque recuerden que les dije al inicio de esta clase que no se pueden quedar solo con lo que vimos acá, ¿sí? Es necesario reforzar y repasar en la casa y estudiar de otras fuentes, porque esto es una versión muy resumida de lo que vimos. De hecho, hay otros métodos para calcular los ceros de una función, no necesariamente con la fórmula que hay ahí, ¿sí? Pero esta es la que yo creo que para ustedes puede ser más sencillo, ¿sí? Hay un método que se utiliza que es a través de factorización, ¿ya? Pero si no saben lo que es factorización, que eso se ve en primer ciclo o primer nivel, así que probablemente a lo mejor alguno no lo recuerde, creo que es mejor usar esa fórmula, ¿ya? Pero si usted recuerda lo que es factorización o quiere ver otros métodos, hágalo, ¿ya? Porque hay más, además de la fórmula. Y aquí está entonces el desarrollo del ejercicio anterior y finalmente hemos terminado esta clase. Bien, vimos lo que es una función cuadrática, qué forma tiene, ¿cierto? Forma de parábola, evaluamos valores en funciones cuadráticas, calculamos, ¿cierto? Cuánto valía, si x valía tanto, cuánto vale f de x, y además calculamos los ceros de una función con esta fórmula muy grande, pero que si vamos desarrollando se va haciendo mucho más sencilla. Bien, chicos, que les vaya muy bien entonces, los felicito. Nadie me dijo si había logrado identificar a este personaje, pero en caso de que no, era cierto Pedro Engel. Así que mucha luz para ustedes, mucho amor, como dice Pedrito, ¿cierto? Y que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Descansen, repasen en su casa y nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.